a todos les digo lo mismo, que se imaginen la canción de intro, porque ya ni siquiera pongo la canción de intro. Y yo sé que tú no estáis familiarizado con el concepto del podcast, entonces te lo voy a explicar a ti y a la gente que viene enchufándose en este capítulo, que es el cumpleaños de Carlitos. Y el cumpleaños de Carlitos es cuando uno va a una fiesta, a un cumpleaños, y no habla con nadie. Y termináis en la cocina hablando con un weón X que no conocí de cualquier cosa. Y de un tema muy específico, pero estáis muy metido en algo que claramente no domináis. Pero tiene su encanto. Entiendo. Y eso es en el núcleo, en el cumpleaños de Carlitos. Pero no voy a decir que una cara nueva, porque es un viejo conocido. Pero Martín, hoy día vienes por tu habilidad, que no es lo único que haces, pero es por tu experiencia en historia. Claro. ¿Me puedes contar eso? Más o menos de por qué la historia, que es como una carrera igual extraña de elegir, que siento yo que está en un camino parecido, pero distinto de decidir ser artista. Sí, es como lo mismo. O sea, mira, ¿por qué elegí historia? Porque era joven. Partiendo por la base, era joven, no cachaba mucho. Idealista. Y claro, en el tema fue más que nada eso, una decisión así, igual medio apresurada, pero en el camino fui aprendiendo cosas que igual me fueron sirviendo para ir aclarando varios aspectos de Chile y el mundo que quizás antes no entendía. Entonces, en ese sentido me sirvió mucho para abrir la mente, más que otra cosa. ¿Cachai? Y aprender habilidades, lectura, análisis de fuentes, principalmente eso. Entonces, yo me pillé con una sorpresa, no tenía idea cómo era, pues no es como... Yeah. Yo pensaba que iba a leer un poquito, hacer informes, no sé, pero la cuestión era para Sí, mí. porque en el fondo, ¿qué hace un historiador o qué hace un profesor de historia? Es como está en el limbo eso, como que leerá, ¿cachai? Ya, pero eso no es la pega, o sea, o toda la pega. Es que depende, porque, por ejemplo, en lo que es licenciatura es específico. Yo estudié eso primero. Entonces ahí tu pega investigativa. Tenés que leer, ir a la biblioteca, al archivo, así a inventar cosas y comprobarlas con las fuentes. Entonces, ahí es donde se va viendo esa carrera. En cambio, en la pedagogía te pasan historia, pero no tan profundamente, y te pasan ramos pedagógicos. Entonces ahí tú lo que aprendías a enseñar historia. Entonces yo estudié primero licenciatura y después saqué pedagogía. Entonces tengo esas dos experiencias. ¿Y cuál te llama más la atención? Ninguna. Ninguna de las dos. Perfecto. Eso quería llegar. A eso quería llegar porque... sí, porque yo me sé el final de la historia, pero tengo que hacer como que no, po, para la gente que no cacha. Pero, Claro. Pero, ¿por qué vino ese cambio? Porque tú decís, ya tomaste una decisión de cabro chico, viviste un poco los dos mundos de la licenciatura y la pedagogía, pero ¿y por qué no siguió? Bueno, es que entré a trabajar y la verdad es que, dadas las circunstancias económicas, yo estaba solo, no me servía para lo que yo quería, entonces tuve que buscar otro camino. Claro, porque no me imagino que un profe de historia gane mucho, po. O No. un licenciado de historia gane... No, pues entonces ahí me tuve que buscar otro camino para poder tratar de arreglármela. Pues al final de eso se trata todo. La verdad, ahí vamos a hablar de ese camino, porque Sí, antes de eso vamos a aprovechar de estrujar un poco esa parte de historia, po, weón. Que con un tema que siento yo que es muy importante, sobre todo para entender así como las situaciones actuales, Claro. políticas de Latinoamérica, pero que se pasa muy poco, que es más o menos la independencia De cada país. de cada país. Porque claro, a uno le enseñan la chilena, después te dicen que fueron a independizar otros lados, y ahí nomás queda, pues, weón. O sea, uno sabe muy poco, pues, weón. A lo Claro. mejor Simón Bolívar te lo tiran así como una pincelada loca nomás, que este weón existió.
y para contar, pues, weón. Entonces, creo yo que sobre todo en la situación en la que estamos ahora, con la crisis migratoria y todo ese cuento, uno debería saber esas cosas. O deberías sentir un interés al menos por eso, pues, weón. Claro. Porque mi postura es que te lo explican de una manera tan desconectada y tan aburrida que te desencantáis, po. Y sentís que eso es como que, ¿para qué lo voy a aprender si no tiene nada que ver conmigo? Sí. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con los planes de formación en historia. Que al final lo que buscan ellos es una historia más política de las instituciones y los personajes, ¿cachai? Entonces por eso nosotros siempre nos acordamos a José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, los acontecimientos, la batalla de Maipú, el abrazo de Maipú, pero nunca se nos enseña a ir más al fondo de las cosas, ¿cachai? Entonces ese es un problema que se hace en la enseñanza de todo en general, de todas las asignaturas. En el caso de historia se da lo que tú decís, que es súper enfocado y carece de un sentido práctico en la realidad. ¿Cachai? Y eso es lo que está afectando. De hecho, yo quería hablar un poquito. Me estaba pensando de mi colega, ¿Ya? Baradit. Ya. No es mi colega, es diseñador gráfico. Ya. Pero a mí me gusta lo que ha hecho. Ya. Porque no es nada distinto que a lo mejor alguien que estudió historia no sepa. De hecho, yo he pescado libros de Baradit y no los termino de leer porque ya sé lo que va a decir. Ya. Pero el tema es que él lo hizo de una forma que el resto lo pueda entender. Claro, hizo un poquito más cercano. difusión y hizo difusión. Claro. A mis colegas no les gusta. Sí, po. Porque alguien que no es del rubro llega, hace difusión y saca bestseller. Sí, po. Y además de una visión más social. Es que como te digo, este gallo tomó los libros al azar y ahí empezó a hilar fuentes y todo. El gallo no es que haya inventado una tesis. Claro. Recopiló y lo hizo bonito. No, y aparte que, por ejemplo, yo siento que la única gran crítica que tiene Baradit es que de repente sus fuentes no son muy... en algunos sentidos, en algunas cosas, ¿cachai? Que son detalles en el fondo. Claro. Que, claro, a lo mejor de repente se arranca con los tarros, weón, inventa alguna estupidez, pero en el grueso del libro sí es... Está basado en acontecimientos. Claro, sí es... o sea, está más cerca de la historia que de la ficción, pues, weón. Claro. En ese sentido. Claro, no es una weá, no es una obra perfecta, pero como decís tú, viniendo de un diseño gráfico, weón, si está haciendo mejor la pega que tú, usted se queda callado nomás, pues, compañero, Sí. ¿cachai? No, es que ese punto es importante porque lo acusan de poca rigurosidad. Claro. Pero es que el objetivo del hombre no es ser riguroso. Sí, po. ¿Cachai? El objetivo es difundir. No, y aparte que eso tiene mucho... es un nicho en sí mismo, po. ¿Cachai? Los libros, por ejemplo, de ciencia ficción que están muy influenciados por la tecnología, no sé, de Marchand, por ejemplo, es un estilo, po. No toda la ciencia ficción tiene que ser así. Claro. O los libros, o los cuentos de historia que están basados en hechos. Hay un montón de libros que están basados en historia. Yo me acuerdo, mira la estupidez que me acuerdo, pero el Caballo Loco Campeón del Mundo, ¿Ya? que habla del récord de salto, ¿no? de salto, sí, chileno. Bueno, es muy licencia creativa esa weá, ¿cachai? O sea, se me ocurrió inventar una historia con este acontecimiento y yo no veo a nadie desesperado, po. No. Entonces que venga un loco, yo creo que ahí tiene que más que ver que sea un buen fuera de la academia nomás. Exacto. Sí, eso es lo que les dolió más que nada, porque al final lo que tiende a darse mucho en la academia se cierran mucho. Entonces al final se terminan entre ellos mismos. Sí, son como los poetas. Son como los poetas, se terminan criticando entre ellos mismos y al final ya tus amigos, ¿qué les vaya a criticar? Así, oye, está malo tu libro, te da lo mismo. Sí, pues, era una de las cosas, por ejemplo, yo tuve un invitado que era astrónomo y después hablamos con algunos de sus colegas y esa era una de las grandes pendientes, ¿cachai? Que, claro, yo, por ejemplo, me acercaba a preguntar y tenían un montón de... Cada uno una especialidad distinta, que ya es interesante, pero casi nadie dialogaba entre especialidades y mucho menos había una intención de difundir, como decís tú, pero a prueba de hueones, po. Sí, uno... A ver, es que es difícil porque no es que tú estés tratando hueón a la otra persona, pero tú tenés que hablar como si la otra persona no
en el fondo no tiene por qué saber Tenés que hablar la weá que sabís tú. con pedagogía. Exactamente, no tiene por qué saberlo. Po. Al Exacto. cabro chico tú no lo retáis porque el weón no sabe trigonometría si es la primera vez que le enseñáis, pues weón. Claro. Tú retáis a un weón universitario que no te puede hacer una ecuación, ¿cachai? Porque el weón debería saberlo. Exacto. Mientras que siento yo que en la academia, que no solamente en historia, pero No, es general. en general la gente te habla como que, oye, ¿por qué no sabía eso? ¿Cachai? Sí, weón. Y es como, por eso la gente no te pesca y no te invitan. Claro, pero... Por eso no te invitan a carrete, weón. Desagradable. Odioso. Como cuando me invitan a hablar a carrete y hablo de socialismo, me terminan echando, pero... Claro. Desagradable. No, pero mira, el tema de lo que decías de la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, que es lo que falta. Al final aquí el tema de la ciencia no tiene difusión. Sí, po. Y ninguna ciencia, ya sea social o disciplina, no hay difusión artística. Sí, po. No está, ni científica, no hay difusión de nada. Es que tiene que haber un diálogo ahí, pues, weón. Es que no existe. Claro, pero que tiene que estar, pues, weón. Porque, claro, si tú querés que la gente se interese en historia, que los dos estamos de acuerdo, por ejemplo, yo ya me voy a poner de la parada del artista, y tú, imaginemos que ya de la parada de la academia, los dos tenemos que dialogar, pues, weón. Tiene que haber pero tengo que contarlo de así porque... Y no es tan difícil, weón, porque siento que, por ejemplo, cuando contamos sobre la caída de Constantinopla, uno de los grandes secretos que tengo yo, al menos para contar historia, es saber elegir el principio. Exacto. ¿De dónde tú empiezas a contar esto? Exacto. Y es muy importante elegir el principio. Porque el principio no necesariamente es el inicio de la historia. Es que ese es el punto que es lo que yo quería llegar antes de que nos fuéramos por la bola de los libros. Ya. Que cuando uno estudia historia tiene que aprender a interpretar los contextos, ¿cachai? Y entender que todo está interconectado, que nada es porque sí, por ejemplo, Sí. no es que hayan hecho la junta porque querían, Claro. ¿cachai? O porque solo capturaron al rey. Hay una serie de cosas que van pasando y que pasaron antes y que pueden repercutir a futuro y que están pasando en el mismo tiempo. Claro. ¿Cachai? Esas son habilidades que, por ejemplo, no te las enseñan muy bien en el colegio. Hay ideas que sí, o sea, está la idea de hacerlo, ¿cachai? Pero no se puede. No, o sea, yo creo que se puede. O sea, sí, me refiero a que las condiciones hacen muy difícil. Exactamente. No están los incentivos adecuados Claro. para atraer a las personas adecuadas. Claro, no, y también hay que pensar que hacer ese tipo de análisis igual requiere una formación, entonces tú tenés pega, que... po, weón. Sí, no, y tenés que ir preparándolos, ¿cachai? O sea, en lo que decís tú, volviendo al tema de Baradit, por ejemplo, ahí está su mérito, po. El weón tuvo que haber leído todas esas weas. Y Claro. tú no podías hacer, por ejemplo, yo no he leído nunca un libro de él. Pero, así que no podría decirte si según mi criterio funciona o no funciona. Pero que haya gustado, o sea, ¿qué es más importante? Claro. Que todos sus datos hayan sido... Weón, que la gente crea que, no sé, Arturo Prat le hacía la sotería, weón, es una cagada, un problema mínimo en comparación a toda la gente que metiste, interesaste en un tema histórico. Po, weón. Claro, son enganches, por eso te digo, le piden rigurosidad a quien no hay que pedírsela, el hombre hace su pega y la ha hecho bien. ¿Cachai? Ahora, como su libro de historia, no vamos a hablar de la otra pega. No, pero limitémonos a eso, por favor. Sí. Sí, pues, entonces ahí uno tiene que ir analizando, como te digo, los contextos y a partir de eso, análisis de contexto, ir haciendo los planteamientos y dando tus afirmaciones. Y también respaldarte en fuentes para poder decirlo con propiedad, ¿cachai? Ya, yo creo que pasó esto por esto. Y también hay una dimensión que la gente se pierde muy fácil en historia, que es la falta de información y la demora en las comunicaciones. Claro. Que creo que se le da muy poca énfasis a eso. Que muchos eventos históricos se vieron influenciados en mucho o prácticamente solo por eso. Porque hay una noticia que no alcanzó a llegar, hay una información que se dio mal, Claro. Hubo un malentendido entre la gente que creyó que había pasado esto y no pasó eso. Entonces, claro, uno lo ve con ojos modernos y dice, que son mongólicos, pues, güey. Sí, pues, Pero en el fondo uno tiene que trabajar con lo que se sabe y muchas decisiones vienen dependían del dependiendo mensaje- de dependían cuánta del me- información tenés tú, pues, güey, en ese minuto. Sí, pues, dependían del mensajero al final. Claro, pues, güey. No, a lo mejor
con que llegara el weón con el mensaje, ganaron una guerra y como no llegó el weón, la perdieron, pues weón. Claro. Es así de... Sí, porque es que igual eso es súper interesante, igual, y como tenéis razón, no se le da énfasis. Por ejemplo, el tema de los viajes. Para cruzar el Atlántico son, ¿cuánto? 2, 3 meses. Y después los gallos tenían que bajar y llegar, cruzar, pasar por el Estrecho de Magallanes y llegar a Valparaíso, o si no tenían que seguir el camino por tierra. Sí, po. Entonces al final los tiempos podían fácilmente retrasarse un año. Sí, po. ¿Cachai? Y habían cartas, entonces no, era un tema súper complicado, lo más rápido que había era un caballo. Claro, pues, y si no mal recuerdo, el viaje, por ejemplo, a Santiago al Paraíso eran como 2 días a caballo, pues, weón. No, era una semana. ¿Una semana? Era una semana porque teníais que pasar por la Cuesta La Dormida. Ah, era más entonces. Claro. ¿De dónde saquieran en 2 días? Eran 2 días con tren, parece, no estoy seguro. Porque el tren lo hicieron por la Cuesta La Dormida. Ya. Porque no hay que, ahora en la 68 están los túneles. Sí, pues. Antes no habían esos túneles. Po. No, pues obvio. Entonces tenían que pasar por la Cuesta La Dormida. Una semana, loco. Sí, más o menos. Para llegar a Valpo. Un viaje que hacía ahora en 1 hora y media. Claro. Pero es que, como te digo, tenías que darte la vuelta larga porque no había cómo cruzar los cerros. Sí, por lo mismo que cruzar la cordillera, pues. No era una weá de que ya me voy para Argentina. Espérenme a mañana, ya. Claro. Era toda una osadía, pues, weón. Claro. No, por eso te digo, el tiempo y las distancias son súper determinantes. Pues tenés que pensar que iba caminando prácticamente con el caballo caminando desde Sí, 100 kilómetros en un camino sinuoso. Sí, pues es que mira, yo siento que en parte, como para ser un poco el abogado del diablo, cuando tú estás metido muy en la academia de algo, de lo que sea, uno pierde la noción de qué es lo que es interesante para el público. Claro. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer interesante ese hecho de que sea una semana. Y a lo mejor para el weón ya es normal, pues weón, si en esa época todo demoraba una semana, entonces Claro. encuentra que no es digno de mencionar. O que, no sé, pasaban frío, qué sé yo. Tú podías hacer énfasis en... Ese es el juego del artista, entre comillas, ¿cachai? O del escritor. En este caso, si es un libro. En el que tú le das énfasis a otras cosas porque la historia ya la sabemos. Pues, weón. Claro. O sea, ya sabemos qué pasó. Eso Entonces, es ¿cómo extraño. hago interesante algo que... Ya. No todo el mundo tiene que saber cómo se independizaron, no sé, pues, bueno, los otros países, pero es algo que potencialmente la gente podría saber. Ujú. Pero si tú la contáis distinto, ahí está el cuento. Y ahí viene parte de la cosecha también, pues, weón. Porque claramente un weón de pensamientos de derecha te la va a contar distinta de un weón De izquierda. po, y así, pues. Claro. Un weón que quiere meter un mensaje te lo va a contar de una manera distinta del weón que simplemente se va en una volada más de situacional, no sé, pues, weón. Ujú. ¿Cachai? O sea, es muy fácil que yo te cuente, no sé, pues, weón, por decirte una tontera, Manuel Rodríguez desde una visión sindicalista, ¿cachai? O algo así, ¿cachai? Que, no sé, Diego Portales desde una visión meramente republicana, weón. Claro. Es que igual hay que tener ojo también con el autor que uno sigue, porque también son hijos de su tiempo. Sí, po. ¿Cachai? Por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena, que en su época era el súper liberal, progresista, era machista, estaban a favor del voto censitario, ¿cachai? Habló de la Quintrala como si fuera una bruja. Entonces, claro, a lo mejor, y uno se queda con eso al final, Sí, po. pues es lo que te van enseñando. ¿Cachai? La historia que aquí en Chile se enseña es súper decimonónica, o sea, el siglo XIX trata de ser muy positivista y enfocado más que nada en las instituciones, Sí, po. en militares, cuestiones Pero que no en dan la creación de las instituciones, porque en el fondo, si tú le vayas a preguntar a alguien qué hace tal, no sé, qué hace el tribunal de no sé qué, probablemente no cache. Po. Claro. Entonces, en el fondo, tú estás diciendo que ya crearon la Casa de la Moneda, crearon la no sé qué de aduana, ¿cachai? Y se quedan en eso porque tú decís, ya bueno que la crearon, pues, bueno. O sea, es como símbolo de progreso, Claro. no sé, weón, social, ¿cachai? Pero en el fondo no sabéis para qué es, pues, weón. Entonces, ¿qué te queda de eso? Nada, Nada, weón. no, pues sí, la idea es no cuestionarse. Es como un logro institucional, así como Exacto. somos más civilizados porque tenemos una institución nueva. Exacto. ¿Para qué sirve? No tienen para qué saberlo. No, pues sí, la Pero idea celebremos porque somos más... es que no cuestionís, pues sí, eso es, ¿cachai? Por eso están los planes como están. De hecho, por eso le dejaron a la Armada los planes de formación ciudadana. La idea Claro. es que no te cuestionís las cosas, ¿cachai? Y por eso se enseña la historia así. De hecho, en los sectores de derecha,
o les gusta la historia, no les gusta la historia contemporánea. No. Porque no pueden, porque no, sus posturas se ven contradecidas con los hechos. Sí, po. En cambio, en la época antigua, medieval, les encanta porque es lo que hay nomás, po. Sí, po. Son las fuentes que hay y no hay más, entonces uno no puede saber cómo vivía el pueblo, lo mejor, Claro. lo que pasó, si hubieron revueltas. Claro, lo mismo que, por ejemplo, cuando te contaban de los mapuches, eran a ojos de un español, po. Claro. Entonces, puta, ahí hay que tomárselo con un grano de sal también porque es lo que te va a querer contar el weón, po. Claro. Entonces tampoco podí, es como que ya, qué bueno que tenemos un registro histórico, pero es de parte del invasor, po, weón. Entonces, y tampoco le podéis pedir, oye, ustedes, weones mapuche, ¿por qué no hicieron un libro, po, weón? ¿Por qué no? No se nos escribían. No, po, weón. Entonces era como que, puta, ¿con qué te quedáis? Sí, pero igual es interesante lo que estáis planteando porque al menos en las cartas de Valdivia y bueno, y el tema y la Araucana de Alonso de Ercilla, los gallos resaltaban el valor de los mapuches como rivales, como gallardos, bueno, con el fin de que les mandaran más gente para poder Sí, pelear, pues, Sí, po. ¿cachai? Pero igual hay una visión distinta, pues, entonces no los veían así como bárbaros, bueno, sí, pero no en ese sentido de que no tenían un valor, sino los veían como un pueblo guerrero y posteriormente en la colonia, ya cuando se terminó con el desastre de Curalaba, se fijó la frontera. Cuando es que hablan de los 200 años de la guerra de Arauco, Sí, po. bueno, en verdad eran encontronazos. Sí, po. Pero se creó lo que se llamaba la frontera, donde había comercio entre españoles y mapuches. ¿Cachai? Ven lo fuerte que traen. Parecían mercados persas, los mapuches tenían ganadería, ¿cachai? Agricultura. Entonces iban a cambiar eso por plata. Y de ahí Sí. nace la joyería mapuche, por la platería. Entonces los gallos de verdad tenían una institución en el Gualmapu. Tenían su organización en tribus, pero vivían y tenían un comercio, ¿cachai? No era un Sí. pueblo de borrachos. de borrachos, como te lo quieren pintar. Sí, pues. sí. No era así, eran más rústicos, pero eran comerciantes, tenían su avance, ¿cachai? Entonces, a la larga, igual te vendían te tratan de venderla por un lado, y ahí lo podemos relacionar un poco con la independencia. Toman este ideal del mapuche guerrero, ¿cierto? Que es valiente, Sí. para tratar de realzar el carácter de aguerrido, de que somos independientes. Pero por otro lado también está la consideración del sujeto como un bárbaro. Sí, po. Pero eso igual es posterior, porque no es que se hicieron tratados entre la República de Chile y el Mapu. Posteriormente, ya a mediados del siglo XIX, cuando empezaron a necesitar tierras para el trigo, ya esa visión se cambió y empezaron con lo que es la civilización y la barbarie. Sí, po. Y los que eran los bárbaros eran todos los que no eran europeos. Claro. Así de simple. Claro. Así de simple. Entonces, de ahí se cometieron las carnicerías, ¿cachai? Masacres completas. En Sí. Argentina fue peor todavía. Entonces, al final, si uno empieza a analizar un poco la historia mapuche de los pueblos originarios, ahí están llenos de ese tipo de situaciones de abuso y de genocidio. Literalmente genocidio. Sí. Son políticas de estado de exterminio, ¿cachai? Sí. No es que a lo mejor que se me cruzó Claro, un hueón de gatillo fácil. Claro, no, me tiró una elevada, ¿cachai? No, weón. son políticas de exterminio, Sí. abiertamente. Sí, pero bueno, esa parte de la historia la encuentro entretenida porque hay mucho, hay un mundo entero, pues, weón. No, porque a ti te enseñan así como, ya, que estos weones hacían weaditas, ¿cachai? Así como bajándole el perfil de que Claro. no intercambiaban cositas y andaban a pata pelá, ¿cachai? Sí. Como que con eso ya tenéis que mirarlos como, los weones simpáticos. Pero tenían todo un sistema de jerarquía, Claro. había todo un sistema, weón, de comercio, había todo un sistema de influencias, ¿cachai? Que una de las cosas que me gustaría, no ahora, pero en algún minuto hablar, ¿cachai? De que por qué casi todas las comunas de Santiago son nombres mapuches, pues, weón. Claro. Algo ahí, pues, weón. Que es una cosa que no te cuenta nadie, pues, weón. No, pues Porque aquí- no conviene decir que esta weá ya estaba ocupada y que vinieron oye, vamos a cambiarle el nombre a esta weá, ya no se va a llamar como le llamen ustedes, se va a llamar Santiago. Claro. Y donde tienen ahí el cementerio te va a poner una iglesia, ¿cachai? Porque yo tengo más fuerza que tú, weón. Y como quiero... que esa es la otra cosa que encuentro yo que se habla muy poco, de que estos weones vinieron a pisotear tu creencia, pues, weón, para imponerla. Entonces, ¿qué iban a hacer? Agarran cosas, por ejemplo, del cementerio y te construyen una iglesia encima, pues, weón. No es coincidencia de que tú, porque... mira, justo me pillé, estoy excavando para hacer esta weá y me pillé con esto. No es coincidencia, pues, weón. Todas estas weas son súper Son son súper pensadas, pues, weón.
Porque si tú querés doblegar la voluntad de un pueblo, le quitáis las figuras y los simbolismos. ¿Y qué mejor que pisoteándolo literal? ¿Cachai? Sí, pues, Poniéndolo hay encima. que considerar que los pueblos acá eran religiosos, pues no eran Sí, pues. de carácter así como más empírico. Entonces, claro, todo ese tipo de ¿cómo se puede decir? Esas acciones de usurpación de los ídolos locales Sí, pues. afectaban al imaginario, ¿cachai? Y es interesante ese sentido porque ahí nos ponemos a ver que de verdad todo lo que es indígena se tapó. Sí, ¿cachai? pues. Sí, literal Se tapó, por ejemplo, aquí en Chile y Argentina, en el Cono Sur es mucho más evidente, porque la población indígena era minoritaria, sobre todo en la zona central. Bueno, no era minoritaria, pero se murieron todos en la zona central, entre que los mataban y las pestes. Sí, pues. Y el mestizaje, entonces aquí pues, queda muy poco rastro de los pueblos originarios que vivían acá, porque después obviamente con el tema de la migración campo-ciudad, la invasión de la Araucanía, Sí, pues. empezaron a llegar los mapuches del sur acá, po, y se empezaron a instalar en las zonas más marginales. Por ejemplo, en La Pintana hay mucha población mapuche y se ha ido reivindicando esa cultura acá, ¿cachai? Cuestión que para uno que no es asiduo a eso, porque para nosotros Encontré como medio raro. lo encontráis raro, ¿cachai? Sí, Para nosotros nunca hemos tenido un acercamiento con los pueblos originarios. Sí, po. Nunca. Y entonces yo Sí, no po. me puedo considerar ni siquiera descendiente de un pueblo porque a lo mejor tengo sangre, ¿cachai? Obviamente. Pero no tengo algún rasgo cultural. Sí, yo creo que es un problema santiaguino, en todo caso. Sí. Que mucha gente no le gusta admitirlo, porque es como que, puta, yo siento exactamente lo mismo, ¿cachai? Yo no tengo idea, no tengo idea, porque toda esta weá era ocupación española, pues. Entonces es más probable que tú tengáis mezclas de por ahí, Es más que- que de mapuche, Claro. porque como decís tú, los mapuches que vivían acá tampoco eran los que estaban aquí, era como que se movieron las poblaciones, entonces nunca he tenido una crianza cercana a eso, entonces no es que yo puedo ir como ñuñoíno, weón, y decir, es que yo me siento mapuche, yo me identifico y pongo la bandera mapuche afuera en la ventana y me siento bien conmigo mismo, po, weón. Claro. Porque estoy meando fuera el tiesto, po, weón, Sí, ¿cachai? po. O sea, Hay una apropiación cultural que llaman estos progresistas, ¿cachai? sí, Entonces a mí en ese sentido como que eso es lo que pasó con el pueblo, con los pueblos originarios, ¿cachai? Tabla rasa. Salvo los que son más grandes, que por ejemplo Perú, Bolivia, México, la zona de Centroamérica, donde ahí había mucha más población y más concentrada. Entonces sí, ahí había pudieron... un imperio que se llama, pues, bueno, ahí había Sí. una civilización Había en todo sí. sentido de la palabra, pues, bueno. Claro, una organización política avanzada, habían estados, ¿cachai? Entonces ahí lo que sucede es que esas personas obviamente fueron invisibilizadas, pero al separar la sociedad por casta, por color, se mantuvieron. Aquí no, pues. ¿Cachai? Sí, Aquí no, nosotros no tenemos ni un elemento del pasado indígena en la zona central. No. Ninguno. O sea, hay como intentos de reivindicar, por ejemplo, el tema de Santiago Inca, Claro. que este era como un segundo Cusco, ¿cachai? Que están todos los elementos para creer que era así, que este era como un centro neurálgico, ¿cachai? Que están todos los mapuches del otro lado del Mapocho, ¿cachai? Entonces era como que pero son vestigios, pues, weón. No, sí. No es como que aquí se haga como costumbre, weón, un evento al año con toda la población indígena del lugar, ¿cachai? Como que no, esa weá no existe, pues, weón. No, porque como te digo, aquí en la zona central, al menos lo que yo he estudiado, terminaron siendo asimilados, ¿cachai? Sí. Todo lo que es esa cultura, porque al final fueron 200 años de mestizaje en la colonia, que uno siempre nunca pesca la colonia, po. Sí, po. Y son 200 años. Sí, pues uno dice, la weá. La Imagina colonia- puro weón en carreta y para de contar, La pues, weón. colonia es fome, Claro. no pasó nada. Y ahí es donde se conforma lo que es la cultura latinoamericana y Sí, las po. diferencias, por ejemplo, como te digo, acá en Chile. A lo más sabís porque el origen de la cueca, pues, weón. Así como que Claro. ya, porque ya le prestaste atención en la clase de música nomás. Pues, Claro, no- por ejemplo, aquí en Chile con el tema de los africanos, aquí lo que se dio fue un mestizaje entre aborígenes, entre indígenas y españoles. ¿Cachai? Principalmente, siempre hay excepciones. Pero, por ejemplo, en las zonas tropicales, por el tema del cultivo extensivo de la caña de azúcar y traían esclavos, se dieron otros procesos. Sí, pues. ¿Cachai? Se dieron otras mezclas. Otros temas culturales también. Se mezclaron más Sí, en cosas. algunos lugares eran chinos, en otros lugares eran africanos.
aquí igual se habla poco de la población árabe que vino a Chile. Se habla poco de los italianos, se habla pero poco de los franceses. Y tú decís, esta weá no puede ser, no es coincidencia. ¿Cachai? No es que a Santiago hayan llegado un par de franceses, un par de weones, ¿cachai? Eso responde también a movimientos que son más grandes, po, weón. No es que ahora que es que encontré pega en Santiago y pillé y da la coincidencia que soy turco, ¿cachai? No, po, weón. Porque no es así, po, weón. No es que yo tiene que haber pasado, puta, si vais cada vez más atrás en la historia, el evento tiene que ser cada vez más grande para justificar un cambio. Ahora ya no, pues, weón. Ahora son más inmediatos, son más rápidos y no tienen por qué ser una hecatombe, no tiene que ser un evento que cambie el curso de nada. Pueden ser cosas pequeñas, pues. Antes no, pues, weón, porque todo costaba más que ocurriera. Tenían que moverse, entre comillas, las instituciones mucho más fuertes y mucho más... de forma más catastrófica en el sentido de poner en duda todo el armado social para que alguien diga, ya me tengo que ir. ¿Y para dónde nos vamos? No, mira, hay un país culiado abajo que se llama Chile y voy a arriesgar todo lo que tengo en un viaje, weón, que va a demorar semanas, meses, a ver si me va bien. Nadie toma una decisión así a la ligera, pues, weón. No, pero igual ahí habían incentivos también. Si igual los extranjeros que llegaban acá eran comerciantes, no eran así ahora como se ven estos flujos migratorios, millones de gente, de pobres y que van a los países, se pegaban el viaje comerciantes. Sí, pero ahí está en dónde, po. Eso tampoco, por ejemplo, yo sé que en Puente Alto había muchos árabes. Ahora, ¿por qué? No sé, lo sé porque lo leí y lo encontré de manera anecdótica, ¿cachai? Ahora tiene que haber alguna explicación para eso. Pero en el fondo eso es lo que me da lata, que esa explicación que le da sentido a por qué Puente Alto es como es, o de que le da sentido a lo que es Recoleta, Independencia, no hay que rebuscarla, po, bueno. Y hay que como que empezar a escarbar y meterte en lados que eso lo debería hacer la academia, po, bueno. O sea, volviendo a ese cuento, eso debería ser pega de la academia. Claro. No tuya. Ahí hay un problema, eso sí, que son las fuentes, ¿cachai? Porque obviamente hay que darse el trabajo de ir y investigar, entrevistar a las personas para tener lo que es una fuente oral, ¿cachai? Porque fuentes escritas no creo que haya muchas de los árabes de Puente Alto. No sé. No sé, yo tampoco, pero ahí tenés que darte un tema, hacer un trabajo más complicado y en definitiva no es algo muy, como tú decías, algo muy, muy masivo. Sí. A nadie le importa, salvo los que somos de Puente Alto y nos gusta, ni siquiera a los que vienen en Puente no les gusta, nadie, claro. ¿cachai? Entonces ahí hay que saber elegir los temas, hay que saber explicarlos. Entonces ahí se van dando varias complicaciones. Pero lo que te decía yo de la historia, volviendo al tema, y que lo importante, como tú decías, es saber hilar los hechos y tratar de darle una explicación. A nosotros siempre nos enseñan que fue tal año, tal año. ¿Y qué pasó nomás? ¿Y qué pasó? Pero siempre hay una explicación detrás. Y esa explicación generalmente te lleva a algunos lugares donde no a muchos les gusta. Sí. ¿Cachai? Y al final uno empieza a escarbar y va llegando al fondo de todo. Eso, cuando nosotros hablamos, me dijiste, hoy me gustaría hablar de la calle de Constantinopla y cómo eso llegó a la independencia. Sí. O sea, igual sé que era extenso, pero siento que tiene mucho más importancia de la que se le da. Porque, por ejemplo, allá, lo que me contaba un amigo, me contaba que allá no le enseñan a los turcos la calle de Constantinopla como la enseñan a nosotros. Porque para ellos fue como, ya cambió el weón al mando nomás, pues, weón. No le cuentan la cagada que quedó para acá, pues, weón. No, pues y eso igual es súper interesante, pues. Salieron ganando, pues. O sea, no sé, pues, no conozco la parte europea de lo que pasó después, pues. A mí no me interesa tanto como saber qué pasó aquí, pues. Lo que pasa es que igual la caída de Constantinopla marca el fin de una época. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces un hecho súper importante porque al final terminó con lo que era todo el Imperio Romano de Oriente. Sí, pues. La cultura helénica, entonces, y el término de ese imperio y la toma de los turcos otomanos de Constantinopla, Estambul y el asentamiento de su imperio. Sí. Y eso significó que ellos terminaron controlando prácticamente todo el Mediterráneo.
Sí, pues, es que esa era la gran gracia de Constantinopla, pues, weón, que está justo en el paso que te da... El Mar Negro al Mediterráneo. Exactamente. Entonces, y si tú lo miráis de manera geográfica, claro, pues es chiquitito. Entonces el que controla esa entrada, controla todo el comercio. Pues. Por eso es tan importante, pues, weón. Exacto. Y en esa época también está esta pelea entre cristianos y musulmanes y entre el occidente y el Medio Oriente, no sé cómo llamarlo a eso, que era aún más importante porque era como mi visión del mundo con la tuya. Ya no solo es como, weón, yo controlo aquí y usted me paga peaje, sino que es como, weón, yo tengo la razón porque controlo esta weá. Claro. No, y ese significó, como te digo, un cambio en los planes comerciales, porque al final pasaron a ser intermediarios. Sí, po. Entonces se prohibieron las rutas continentales a Oriente para poder conseguir especias y productos de lujo. Y ahí tuvieron que surgir las ideas de la navegación. Y justo en Portugal y España, que eran dos países, o dos reinos en ese entonces, que tenían tradición navegante, sobre todo Portugal. Entonces, Sí. ahí empezaron los viajes de exploración. Vasco de Gama y todo eso, bueno. Claro, Vasco de Gama, que fue el que llegó a la India. Déjame ver mi apunte. Ah, trajiste bien, lo hizo Sí. bien, lo hizo bien. Sí, me empeñé. Claro, ahí Vasco de Gama fue el que llegó a la India. Y eso fue un proceso casi de 100 años, en que salían de Portugal, Sí. iban llegando a las costas africanas, iban de a poco. Claro, porque tenéis que pensar que no es una weá de que ya agarramos un barco y llegamos, pues, weón. No. Esta weá era como... En su tiempo fue romper la barrera del sonido, pues, weón. Está ahí Claro. en territorio totalmente desconocido, entonces no podéis llegar y como que ya... Puta, pero subamos en un avión y aceleremos nomás, pues, weón. No, Claro. no es así tanto como que ya, pero entonces mañana, mira, vamos a volver de esta ciudad y mañana vamos a ir para allá, a ver qué hay. No, Sí. pues, weón, tenéis que cachar que a lo mejor, porque pasó, muchos barcos se hundieron, weones no llegaron, se murieron de hambre porque calcularon mal las weás, ¿cachai? Entonces, no es una cuestión de que uno vea en el mapa y diga, son tanto, comemos tanto. Era muy de pulso y de ensayo y error nomás, pues, weón. Claro, y también habían factores naturales que intervenían. Pues ahí se movían con velas. Si Sí, no hay pues. viento una semana, no hay viento, no hay nada Claro, que que hacer. cagaste, pues, weón. Sí, pues, ¿cachai? Entonces fueron probando, circunnavegando por la costa, cerca la línea costera África, hasta que pudieron, y entre medio se iban asentando lo que se llamaban factorías. Como eran pocos los portugueses, no podían irse a invadir. Pues. Sí, pues. Entonces se iban instalando en las costas y ahí empezaron a hacer el comercio de esclavos y de otros productos africanos, de joyas, marfil, a Europa. Y ahí pudieron después llegar a la India e instalarse. Mientras tanto, en España, ya a sabiendas de que lo que estaban haciendo los portugueses, Cristóbal Colón presenta la idea de circunnavegar el globo. Sí, pues. ¿Cachai? Va a llegar a la India, a Japón, la idea era llegar a Claro. Japón. Y el tema es que en sus cálculos, que no fue así como idea de Colón, sino que habían Sí. varios estudios que ya decían que la Tierra era redonda hace tiempo. Ya. Sí, pues. ¿Cachai? No es que sean, algunos creían que era plana, pero pero por un tema de falta de difusión nomás. Sí. pues. En ese entonces no sabía leer nadie. Pero los círculos más académicos ya sabían que era redonda. Claro, que al menos era una weá posible, pues no era una locura. No, lo que pasa es que Ptolomeo descubrió la circunferencia de la Tierra. Hizo unos cálculos con un obelisco y las sombras. Sí, pues. ¿Cachai? Sí, me acuerdo, es que el clásico ejemplo de Carl Sagan, creo que el que sale explicando cómo calcular la... Sí, que bueno, encontró una genialidad, pues, weón, pero... Y de hecho, el cálculo de él es súper preciso, pues, Sí, weón. sí es preciso. Entonces ya está, esa noción se llevaba mucho tiempo. Entonces ahí, ¿qué hicieron? Pero es que ahí está el tema de la utilidad que decís tú, pues, weón, que claro, se sabe, pero todavía no es útil, pues, weón, porque nosotros nos basta con conocer el mapa que conocemos y con eso hemos creado civilización y con eso hemos hecho negocios con estos weones. Entonces ya, claro, en volada, en ese momento que la Tierra fuese redonda era una anécdota nomás, pues, weón. No era una weá necesaria que después de eso, que por eso encuentro que también es muy importante, después de eso ya se hizo por un tema monetario, ¿cachai? Que, o sea, por las razones más menos de aventuras posibles, era solamente un tema de plata, decidimos ponerlo a prueba, pues, weón. O sea, sí, pues ahí hubieron varios factores también. No solo fue la plata, y ahí tiene que ver también la iglesia. Sí, po. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, por eso te digo, esta cuestión de la independencia, estamos recién partiendo el viaje a América Sí, po. y el tema de la iglesia era muy importante, sobre todo en España.
Es que estaban los reyes católicos y tenían Sí. una relación muy cercana con el Papa, Alejandro VI, que era de la familia Borgia. ¿Cachai? Los Borgia eran todos medios mafiosos. Sí, po. Entonces ahí O sea, medios. medios poco, po, medio weón. poco, sí. Entonces ahí de ahí se fueron armando los tratados para poder repartirse el mundo. Sí, ¿Cachai? po. Primero la bula intercadetera que dejaba más perjudicado a Portugal, reclamaron, dejaron el Tratado de Tordesillas y ese al final fue el que marcó los límites entre lo que es la América española y la América portuguesa. Sí, po. Y en África quedó a manos de los portugueses y la parte asiática del Pacífico a manos de los españoles. Sí, po. Claro, pero esto fue todo al principio. O sea, ahí ya tenemos el tema del Papa. ¿Qué pasó también? Que les dio esas facilidades porque como acá los naturales, como les decían ellos, no estaban bautizados, lo que tenían que hacer los españoles es ir a difundir la fe. Ya, pero es el invento que te dan. No, po. pues sí, eso es una parte. Por, Sí, por eso les dieron, lo otro es la plata, si Sí, estamos po. claros. Habían Sí. aventureros probablemente, ¿cachai? Sí, po. Aquí como si te Pero vayas... no era, o sea, es como lo que decís tú, po, era un esfuerzo de Estado, po, weón. Claro. Lo que estáis hablando es un esfuerzo de Estado. Sí, Por pues fue supuesto una que siempre, empresa- siempre tuvo que haber un loco culiado que digo, oh, tengo plata, que tengo gente a mi cargo, me voy a pegar una locura. Que es el weón que defendió Constantinopla, de hecho, ese weón era un Giovanni, no me acuerdo cuánto se llama, que el loco era un weón con plata nomás, pues weón, y que le iba bien como mercenario, entonces él fue y dijo, ah, ya bueno, yo les presto ropa porque yo creo en el cristianismo y quiero que gane. Pero ese es una persona, y como es él, pues debe estar lleno, pues, weón. Pero Sí. en el fondo lo que marcó la balanza, ¿cachai? De por qué los países que están para un lado hablan portugués y el que están para el otro lado hablan español, es por una weá de Estado, pues, weón. Claro. Un esfuerzo de un reino, un esfuerzo ya Claro. más Es institucional. una pues, weón. empresa de conquista, como se llama. Son viajes personales, hay Sí. hay un Estado, un aparataje detrás. Bueno, y también financiados por banqueros. Hay toda una empresa, entonces, claro, en ese sentido las expectativas eran muy altas. Sí, porque que era, yo no me acuerdo si lo comentamos acá o en el otro, que era porque había tanto énfasis en eso, porque que maneja, por ejemplo, la creación de los mapas. Porque era tan importante tener un mapa bien hecho, porque era tan importante tener un mapa preciso, y porque era tan importante tener el control de ser un buen navegante, es porque eso te da la herramienta para hacer... Para sobrevivir. No solo para sobrevivir, sino para imponerte en los demás, porque es lo Claro, que hizo Inglaterra. Inglaterra, ¿cachai? Que dominó navalmente. Bueno, Inglaterra es una isla cagona, weón, comparado con todo el resto de reinos y países, weón, pero como manejaban los mapas, manejaban los barcos, controlaron todos, porque en el fondo eran las rutas, ahí es donde se movían las lucas, po, weón. Sí, pues ahora, sí. claro, ahora tenemos Todo. el negocio, weón, no sé, de los aviones de carga, tenemos Sí. los trenes, tenemos camiones, tenemos más formas en las que se mueve la riqueza que en Claro. ese tiempo. En ese tiempo esta weá era controlar una ruta geográfica Ahora tierra o aire, o o mar. controlar el mar. Sí, no había otra. No había otra. Sí, no habían alternativas. No, pero como te decía, esta empresa de conquista ya llegaron a América. Primero nos encontraron con muchas cosas, pues con más temas más agrícolas, más recursos, el cacao, después vieron que había oro, plata, y ahí empezó lo que nosotros hablamos de la sustitución de los ídolos por otros, ¿cierto? En la parte de México, Perú, y ahí se empezó lo que era la minería de la plata. ¿Cachai? Cuestión que tampoco nosotros vivimos en carne propia como pueblo, ¿cachai? O no como sociedad. En cambio, en México y el virreinato del Perú, Bolivia, eran verdaderas masacres. Sí, ¿Cachai? O sea, dicen, no, es que no eran esclavos, porque se instalan varios sistemas de explotación indígena amparados en razones teológicas que como no eran bautizados, eran como interdictos, entonces... Claro, pero es la que excusa. ahí tú tenés que jugar ajedrez para justificar que le estoy robando sus recursos Esa- en nombre sí. de un dios que se supone que es más poderoso que el tuyo, po, weón. Entonces, Sí. ¿cómo te convenzo de que mantengamos esta operación que es meramente económica y le escondo de por ahí alguna weá para que yo no tenga que sacar a mi ejército No, sí. permanentemente, ¿cachai? ¿Cómo robo a estos jóvenes con el mínimo esfuerzo? Algo así. Entonces, claro, eran fábricas, se decían turnos. Obviamente el encomendero, que era el esclavista, porque la figura legal no era que eran esclavos, tenía la obligación de educarlo, evangelizarlo y les daban un día de descanso, ¿cachai?
Entonces, claro, ese era como el estatus especial y hubieron varios curas que trataron de establecer un código del trato al indígena, como el Bartolomé de las Casas, tratando de humanizarlo un poco. ¿Cuál era ese cura de la película La Misión, creo que se llama? ¿O no? Sí, ¿Es de esa época? No, ahora vamos para allá. Ah, ya. No, estamos hablando de cuando recién partió la conquista. Ya. Y como nosotros, mira, como vamos retomando temas, hablamos, ¿cierto?, que en estos países que eran más periferia, como Chile, en la parte argentina, en la parte central, donde hicieron barrios prácticamente y el mestizaje también hizo lo suyo, se fueron configurando otra identidad. En cambio, en las zonas con más población indígena también se conformaron otras. ¿Cachai? Y eso en el transcurso de 200 años obviamente fue formando distintas culturas. Si nos centramos nosotros en lo de Chile, aquí nuestra cultura era agraria, rural, Sí, po. una agricultura extensiva, no intensiva, por temporada. Entonces aquí con los mestizos que habían era suficiente, no se necesitaba esclavitud, los gallos vivían en el campo, no sabían leer ni escribir, y se fue conformando una sociedad estratificada. ¿Sí? Que no es una sociedad distinta a lo que tenían los pueblos originarios. No, porque igual tenía el que en ese sentido, el jefe de la tribu, el que tiene los recursos y las lucas y las minas. Claro. Y en el caso de español, el latifundista, el que tiene los recursos, las lucas y las minas. Pues, bueno. Entonces, claro. No es muy distinto. Es con otro traje nomás el weón. Ese es el punto, a eso quiero llegar. Entonces en estos países se dio esa configuración, pero en los países con más presencia indígena, obviamente, también se dio lo que era una aristocracia indígena. Sí. ¿Cachai? ¿No? Que son los grupos que apoyaron a los españoles. Eso, ahí quería ir yo, que bueno que llegaste a eso, porque hay parte de lo que hizo Hernán Cortés y lo que pasó en México y Perú. Hay poco de lo que se habla de los pueblos que eran aliados de Cortés. O sea, Cortés tampoco es que llegó, weón, con una pistola, amenazado a todo y se lo pidió solo. O sea, había apoyo indígena. Claro. Habían guerras civiles entre ellos que Cortés muy hábilmente aprovechó, ¿cachai? Pero no es esta weá de que creyeron que era un dios, ¿cachai? Que es como la anécdota que más se usa como para justificar que por qué perdieron contra Hernán Cortés, pero en el fondo es más complejo. Habían intereses creados entre, oye, pero ese weón de allá, que es parte de la aristocracia, comillas, aristocracia indígena, no me cae bien, y yo que soy otro weón aristócrata indígena, no sé si estoy inventando el término, me conviene igual que caiga, pues weón. Claro, le pago tributo, le paso prisioneros, ¿cachai? Entonces se fueron dando ese tipo de situaciones, ¿cachai? Tanto en Perú y en México principalmente. Y también son los lugares donde se dieron precisamente los primeros levantamientos indígenas. Que antes de las guerras de independencia ya hubieron sus levantamientos. Sí, pues bueno, si las guerras ahí fueron brutales, bueno. Es un tema que me gustaría... De hecho, tengo que estudiarlo porque lo vamos a hablar en Lo Mejor del Da Vinci. Pero sí, pues bueno, ahí esas guerras eran satánicas, pues bueno. Si tú decís, claro, los mapuches eran un pueblo aguerrido y devolvieron la mano un poco a los españoles, pero no a la escala que lo hicieron los mexicanos y los incas, pues bueno. Porque esos buenos tenían también más gente, pues, bueno. Claro. O sea, la masacre, la guerra, las batallas eran mucho más sangrientas y mucho más extensas. Y la dominación la vivieron en carne propia. Nosotros, como te decían, los pueblos que habían acá, los mestizanos, los arrasaron. Entonces ya no hay no queda ese vestigio, por ejemplo, que queda en México, que el abuelito, que era tanto, los bautizados le cortaban una mano, no sé, porque no quedó ese vestigio, el bisabuelo, y al final esas historias se van prolongando y se van adaptando y se van rellenando también. Sí, y al final se va forjando una identidad en contra del opresor. Sí, en su tiempo cada vez se va forjando más. Y ahora ese es un punto súper interesante que te quería comentar. Porque nosotros hablamos, ¿cierto? Que estábamos hablando de la independencia, de la conquista, ni siquiera hemos hablado de la independencia. No, pero vamos para allá, po. Sí, po. Y la cuestión es que en la colonia, en España, hubo lo que se llamó una guerra de sucesión. Porque al momento ya cuando empezó la conquista de América, la dinastía que estaba a cargo eran los Habsburgos, que eran de Austria, ¿ya? Como estos gallos se cruzaban entre primos. Sí, ahí hacían sus guerras raras entre familiares. Sí, eran medio Woody. La cuestión es que al fin el último rey de España era el Habsburgo, el Carlos II, que era estéril, tenía hidrocefalia. Sí. Era
Era la endogamia hecha Era, persona. era hijo de sus Sí. hermanos, papá e hijo, ¿cachai? Una cuestión así ya. Sí, era... Entonces este gallo murió sin dejar de sucesor y empezó una guerra de sucesión entre la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbona que estaba en Francia. Ganaron los Borbones, ya en España, y ahí los Borbones tenían otro sistema de administración, porque los Habsburgo eran más despelotados. Ya mientras les llegara el oro les daba lo mismo lo que pasara en América, eran más... Tenían ahí los jesuitas, se dejaban a cargo de la iglesia, ¿no? Pero los Borbones eran de lo que se llama el absolutismo ilustrado, entonces eran más seculares. Trataban de sacar a la iglesia, dejar de que la iglesia influyera tanto en la política estatal. O sea, tampoco es un invento de ahora esa weá, del Estado laico y... No, pues. No, sí, o sea, el Estado laico es reciente. No, pero me refiero a la intención de separar los poderes. Po. No, que los separaban por un tema de recursos, ¿cachai? ¿No? Porque igual la iglesia pasaba a ser una competidora del monarca. Sí, po. Porque aquí ya estábamos hablando de monarquía absoluta, entonces si tenía la iglesia cuestionándote la autoridad del rey, que se supone que eligió por Dios, entonces tú tenías que debilitarlo. Sí, pero en el sentido de iglesia igual tiene sentido de que se supone que yo ya tengo esa figura, que es el Papa. Claro. Entonces, ¿por qué si el Papa es el elegido de Dios tiene que haber otro weón? Po? Claro. Entonces se entiende ahí la pugna, po, weón. La pugna de poderes. Entonces los Borbones al tomarse España, ellos llegaron con otro sistema de administración. Eso es lo que se llama la reforma borbónica, que es lo que al final fue apretar el continente para que la plata llegara con más rapidez y más abundancia a España. Yeah. ¿Cachai? ¿No? Porque, por ejemplo, impusieron lo que es el monopolio comercial, que no se podía comerciar ni entre las mismas colonias ni con extranjeros. O sea, todo tenía que pasar por Por la España, corona. Sí. claro. ¿Cachai? Empezaron y eso fue a nivel local, y también impusieron lo que vendría a ser la expulsión de los jesuitas, por lo mismo que hablamos, porque bueno, los jesuitas en sus misiones, que habláis de la misión en el norte de Argentina y el sur de Paraguay, ya habían acumulado muchas riquezas, muchas tierras, Sí. tenían sus propios ejércitos según la corona, o sea, igual tenían su instrucción militar. Entonces ahí los fueron expulsando. Entonces fueron ejerciendo un control más fuerte en lo que eran las instituciones coloniales y marcando aún más las diferencias sociales. Y ahí donde cuando tú hacías este tipo de medidas, ¿cierto? Aquí, y empezáis a controlar el comercio, ¿cierto? A restringir. ¿Quién se ve afectado? El pobre, po. No, si el pobre en esa época tenéis que pensar que los gallos vivían en hacienda, eran prácticamente siervos a los comerciantes. Ah, bueno, sí. Sí. Por eso te digo, en la Sí, colonia... ahí tiene más sentido que el comerciante quiera Claro, emanciparse claro. en el sentido de que déjenme hacer mi pega tranquilo solo. Y claro, en ese sentido, y ahí entra la sociedad como está estructurada, y que primero estaban los españoles, Sí. que eran los que tenían los cargos públicos, Mm. los criollos que eran hijos que no podían optar a cargos públicos de gran importancia. Y que eso ahí tiene mucho que ver, que un tema que también se habla muy poco, de que más que el interés heroico de independizar una nación, también había mucho interés en que si nosotros nos independizamos, los que según la corona no podemos tener acceso a los cargos de poder, ahora sí vamos a poder porque nos autogobernamos, pues bueno. Entonces, Exacto. no nos hagamos los locos de que no, que lo que pasa es que este weón pensaba en todo el pueblo chileno, No. y que en la weá no, si también le convenía que la corona no estuviera, Claro. weón. Si para qué nos hacemos los weones, pues. Entonces, con estas presiones de la corona española, y ahí empezaron también las revueltas. Como te decía, Tupac Amaru, como era comerciante, estaba a cargo de las mulas que iban a las minas, entonces se metieron en el negocio, el hombre empezó a perder plata, Sí. como tenía su influencia. Ahí mataron un corregidor de un cargo español de las provincias, lo mataron así, ¿no? Así, pero por lo mismo, por ese descontento, obviamente, después fueron brutalmente reprimidos. Sí, ¿Cachai? Como se hacía en esa época. Y al final fueron estos primeros levantamientos los que empezaron a gestarse, ¿cachai? Y también hay que considerar que la España entró en guerra sí, po. Que Sí. son la guerra napoleónica. La guerra napoleónica. Po. Eh, Ahí tiene que ver el famoso Napoleón. Po, bueno. Claro, pero imagínate que son periodos, las reformas borbonas fueron por el 60 y las guerras napoleónicas empezaron en 1800 y algo, ¿cierto? Pero Sí. cómo se va gestando en 40 años un fenómeno, porque es más lento, como tú decías, Sí. las comunicaciones. Y en estas guerras napoleónicas fueron muchos criollos. No, y aparte que
Napoleón fue influyente en el sentido de que tuvo que dejar a cargo al hermano Sí. para irse a pelear a otra parte y gracias a la incompetencia del hermano es que se dieron estas cosas. No es que este weón haya estado aquí y se hayan cagado a Napoleón, ¿cachai? Que tiene que más que ver con otro... no es tan directa su participación en el sentido de que no fue él el que estaba a cargo, no es que haya elegido tampoco si tú te vayas a quedar acá porque yo encuentro que eres mejor, al contrario, era como no tenía más weones, ya quédate vos ahí, trata nomás de mandarte una cagada que... No ocurrió, weón. Claro, no, así al final eso también afectó porque como el tema... Pero ahí, esa parte, no sé si la sabes tú, pero en esa parte había mucho criollo solamente porque estos güeyes tenían plata para ir a estudiar a Europa o había otra situación más que favorecía eso. No, yo no tengo así a ciencia cierta, Ya, pero yo creo que eran viajes de estudio. ya, ¿Cachai? No eran, por lo menos lo que yo tengo entendido, que a O'Higgins el Ambrioso le pagó el viaje, ¿cachai? ya, Lo que yo tengo entendido ahora, no he investigado más a fondo. ya. Pero lo que sí... Bueno, quedémonos con eso. Pues. Sí, lo que sí es que estos gallos allá se conocieron todos, ¿cachai? Porque era como una camarilla, güey, de criollos que iban allá, pues sí, se conocían todos. Pues. Y ahí en esos grupos se encontraron también con uno que se llama Francisco Miranda, que era un agente norteamericano. Ya. No, yo digo, porque andaba con la idea norteamericana de la Ya. libertad y la fue transmitiendo. Entonces Sí. estos gallos llegaron con esa Bueno, idea igual porque los gringos ya llevan bastante años de del independencia. 76, pues sí. Bastante años de independencia, entonces igual tiene sentido de que vengan con... O sea, porque tú decís, ya, y los gringos que tienen que ver, pues bueno, no estaban tan alejados entre épocas, habían como 100 años. Menos de 100 del años de 76 diferencia. al 800, por un 20, 30 Ya, pero años. entonces igual era reciente Sí. esa como... esa Experiencia. experiencia, ¿cachai? Entonces igual tiene sentido de que se mezcle con esta wea europea, americana. No, y el contexto también favoreció que en Europa, como quedó la escoba con la guerra napoleónica, los imperios también vieron la posibilidad, sobre todo Inglaterra, de debilitar a España independizando sus colonias. Así Sí, de bo. simple. Les financiaron la independencia a estos gallos. Sí, ¿Cachai? O sea, les pusieron la plata en libras esterlinas, después ahí están las cartas donde tenían que devolverlo. No, y por eso también hay harta influencia inglesa en esa época. Claro. Dice, ¿por qué están metidos los ingleses, cachai? ¿Por qué pasó esta weá de la guerra del Pacífico y todo el Claro, cuento? de Y hecho. bueno, por ahí va también la weá, po, weón, porque eran imperios contra imperios, po, weón. Entonces, Claro. a mí me conviene que estos weones se dejen de ser parte de España a ver si yo puedo meter las manos, po, weón. Sí, pues, ¿cachai? Igual tampoco podían hacerlo por la fuerza porque dentro de todo, igual aquí ya había un Estado, Sí, po. ¿cachai? Que ya a lo mejor el Estado español no era el más moderno y todo, pero ya tenía más presencia, llevaba sentado siglos. Entonces no era como ir a la África, llegar y barrer con lo que se... Entonces Claro. los ingleses en ese sentido fueron astutos y se metieron de la manera en que lo hacen los anglos. O sea, si no es por la fuerza, Es por las lucas. es por las lucas. Sí, po. Y ahí empezó la hegemonía de los ingleses en términos financieros y comerciales acá en América. De hecho, San Martín quería entregar así los territorios a Inglaterra, pues, si estamos Ya. hablando de ese grado de influencia, ¿cachai? Entonces, cuando hablan de la independencia, uno siempre tiene que pensar en que no fue una cuestión súper masiva, así donde participó Claro. todo el pueblo, sino fue una pelea entre aristócratas criollos y españoles, y donde se descabezó y se pusieron otros. Sí, po. Pero lo que viene a ser el pueblo, ¿cachai? Que no tuvo mayores cambios No. en sus condiciones de vida, hasta posterior, hasta ya avanzado el siglo XIX, que ya ahí empezaron a tomarse en consideración aspectos más necesarios, Sí, po. ¿cachai? Pero hasta ese entonces daba lo mismo. O sea, al final lo que hacían los gallos, mandaban sirvientes, pasaban plata y chao. chao. Los que eran más, habían gallos aguerridos sí, que peleaban y que estaban ahí, pero No eran todos, po. no eran todos. La mayoría eran como, ya, ustedes vayan a pelear. Sí. Vayan a pelear porque ya me dieron Sí. chato estos locos. Sí, algo así, vayan nomás. Sí. ¿Cachai? Entonces igual ahí hay que ir viendo bien. Y por eso también fue tan paulatina, weón. Sí, hay hartos que tiene que ver con que la expulsión de los españoles fue un proceso súper lento, weón. Claro, En comparación a
a la declaración de la independencia y del último bastión español acá en Chile, ahí pasaron harto tiempo igual, pues, weón. Claro. No es una weá de que ya los barrimos primero y declaramos la independencia, o ya declaramos la independencia y los barrimos todo al tiro. No, weón, fue súper lento porque tampoco era necesaria la rapidez, pues, weón. Es que no se podía, ¿cachai? No se podía, aunque tú quisieras, los gallos Claro. no podían, pues si al final las distancias, los caminos, todo lo imposibilitaba. Sí, Para llegar a Chiloé tenías que llegar por barco, ¿cachai? Entonces no podía. sí, era más complejo. Era más complejo, antes todo era mucho más difícil. Ahora, claro, con las comunicaciones uno se le olvida eso. Sí, Tampoco la luz, ya a las 9 de la noche caminando en medio del camino con un caballo ya no veis nada, po. sí. Entonces Sí, todo ese tipo de cosas son elementos que uno tiene que ir considerando, po. Y por eso son procesos que se toman tanto tiempo. Pero la independencia, como te digo, ya no se gestó la caída de Constantinopla, No. pero ya desde cuando empezaron las reformas borbónicas, ese sentimiento de desencanto y también de rabia hacia la corona, porque al final se metieron con la plata, se metieron con la plata al final. Sí, Entonces eso generó que se fueran moviendo grupos y se fueran rebelando. Y paralelo a eso surgen nuevas ideas también, nuevos estudios y fenómenos históricos y procesos como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. sí. Entonces fue un contexto súper específico, ¿cachai? ¿No? Es como lo que pasó con la descolonización de África, un siglo después más o menos. Es que después de la Segunda Guerra Mundial se acabaron los imperios coloniales y ahí se empezaron a independizar, pero son cosas que son mucho anteriores. No Sí, es que se le haya ocurrido independizarse la noche a la mañana. No, y tiene que, me acuerdo que tenía que ver también con la Primera y Segunda Guerra, ¿cachai? Que ahí también hay un cuento con los ingleses, para variar, que como decís tú, por eso también hay algunas naciones que son súper jóvenes, pues, weón. Claro. Que son, o sea, jóvenes, que, bueno, incluso hay algunas que de los 90, ¿cachai? O sea, Sí. no es tan... Claro. Pero tiene que ver con este... Claro que son contextos específicos que se dan en esas situaciones, ¿cachai? Entonces, bueno, y como te digo, se fue gestando en el tiempo. Obviamente no es que las reformas borbónicas que llegaran, que hicieran efecto, pasaron su par de décadas. Pero qué tan, por ejemplo, qué tan influyente fue, no sé, po, es que Chile se independizara, no me acuerdo si fue, no fue el primero, creo. No, el primero fue Haití. Ya, Pero Haití fue aparte porque eran de los franceses. O sea, no, pasó algo parecido, pero tiene sus matices. En cambio, lo de América del Sur se dividió en lo que vendría a ser la parte norte y la Ya. parte, valga la redundancia, la parte sur, que es donde participó San Martín, Chile, y en la parte norte que es Bolívar. Y también en el tema de Colombia, Ecuador y el norte de Perú. ¿Cachai? Entonces se dividieron entre esos dos. O sea, aquí Chile, si bien fue de los primeros en hacer una junta de gobierno, también fue de los primeros en firmar la independencia, aunque España no la ratificó hasta mucho tiempo después. ya. ¿Cachai? Entonces, mientras Chile estaba en esa fase, en Venezuela, bueno, en la Gran Colombia, o el Virreinato de Nueva Granada, antes, también estaban en ese mismo proceso. Entonces, Perú resultó ser el bastión más fuerte que había de la corona española. Ya. Entonces, el objetivo al final era tomar Perú, para poder sacársela a los reductos españoles. Y de ahí se fue dando esos fenómenos del ejército libertador y el norte, el ejército de Bolívar, y después en Guayaquil el abrazo entre San Martín y Bolívar. Y ahí empezaron las diferencias, porque por ejemplo Bolívar quería ser rey de América, Ya. de Sudamérica, y San Martín quería entregar la cuestión a los ingleses. Sí, po. Entonces, Bueno, tampoco, no era muy buena idea. ninguna de las dos. Sí. Así que, bueno, todos esos fenómenos fueron nuevos, ¿cachai? Entonces, hay muchos factores, como te digo, que van influyendo. Cómo se dieron las cosas también. Imagínate justo una guerra en tu territorio, la guerra napoleónica. En España no Sí. podía darse el lujo de mandar así un ejército como el que tenía profesional, que estaba peleando en Sí. España. También en los mismos conflictos internos entre España, porque estaban los que estaban con el Pepe Botella Sí, po, que era hermano de Napoleón. y estaban con José Bonaparte, o estaban los que estaban en contra, Sí, po. que estaban haciendo sus cortes también. No, y también fue, o sea, ahí cae la idea de que esto igual fue inteligente, pues, weón. Porque España en una mejor posición a lo mejor nos manda a lavar a todos.
Claro, Porque digamos que era una de las armas más grandes del mundo, pues, weón. O sea, Claro. no estáis hablando con un país, weón, que mandó un par de colonias nomás, ¿cachai? O sea, claro, no en Portugal. eh, era una de las grandes armadas del mundo, entonces Claro. tú no podías, tampoco era hueveo pelear contra ellos, pues, weón. Era un ejército, como decís tú, profesional, ¿cachai? Habían plata, habían gente, y entonces que coincidiera justo que estos buenos se están agarrando entre ellos, puta, qué mejor que aprovecharlo, pues, weón. Y un sentimiento antihispanista también, gestado por las reformas. Entonces, claro, con eso se ganaron muchos enemigos. Y también los ingleses, como digo, el contrabando, Sí, po. ¿cachai? Porque al final todos estos monopolios abrieron espacio al contrabando, A los piratas. a los piratas, a los Sí, corsarios, los ¿no? corsarios. Y luego el contrabando, porque los Porque esta barcos, es la diferencia, los corsarios eran pagados por la reina, po. no sé si pagados, pero están autorizados, Claro, autorizados. porque el botín era para ellos, Sí, po. sí, pues, los corsarios. Sí, o sea, estaban, claro, tenían el beneplácito de Sí, tenían el permiso para saquear, no eran piratas así como para No. ellos mismos, ¿no? tenían el título. Claro. No, pero como te digo, la independencia, esos fenómenos se fueron dando. Como te digo, si uno se empieza a hilar más fino, hay un sinfín de fenómenos que interfieren. El tema del surgimiento de las ideas, ¿cachai? El racionalismo, la ilustración, primero el despotismo ilustrado, la ilustración, las ideas del contrato social, todo eso se fueron difundiendo a través de los barcos y el mismo contrabando, ¿cachai? Entonces ahí fueron llegando las ideas, los personajes que se dedicaron a difundir esta idea, como digo, Francisco de Miranda, que ese gallo trabajaba con Estados Unidos en ese tipo de cosas, pues se andaba dando vueltas por el mundo, pues y pasó por Haití, después estuvo en España peleando en la guerra, en Inglaterra, después en España, en Rusia, hablando. No, si el gallo se movió por todo el continente, andaba haciendo lobby, pues. Ya. Era un lobista en términos contemporáneos. Y ahí todos se nutrieron de esta idea y el contexto les favoreció, pues. Sí. Y también los criollos que vieron amenazada su fortuna, si al final no hubieran visto problemas económicos, no hacen nada. No, no. No, pues es que, claro, sí, tenéis que entender que es que eso es lo que a mí me llama más la atención, que acá se enseña ese proceso como una wea de grandes valores humanos, weón, de que estamos poniendo al hombre como que la figura social, ¿cachai? Así como que no, porque nosotros como seres humanos, el respeto y el autocontrol, y mentira, ¿cachai? O sea, probablemente sí, pues había un weón engrupido con eso que luchaba con esos ideales, pero la gran mayoría eran weones que querían hacer negocios tranquilos, po, weón, Sí. ¿cachai? Querían al rey afuera, po, weón. Claro. No era esta idea de... Porque ya, claro, parte de la ilustración, de darle todas estas ideas nuevas, de modernidad, entre comillas, a la gente aportó en darle sustancia a la resistencia Claro. a la corona nomás. Lo que pasa pero, es que... pero no es que hayamos dicho, tienen razón, weón, nosotros somos sujetos de derecho, entonces tenemos... No, las weas, pues, weón. No, igual influyó también los principios de organización y los ideales republicanos, ¿cachai? Si hay una influencia, porque al final se independizaron se hizo la independencia y no se cayó en una monarquía, Che, po. ¿cachai? O sea, se llegaron esos valores republicanos, obviamente acotados a la oligarquía, que siempre Sí. hay que entender que aquí Sí. el pueblo lo tenían ellos Al último. Al último, nadie le importaba, si no había... No, pero tenéis razón, se me había pasado ese detalle de que, claro, pues, weón, se echó un rey y no se puso a otro. Claro, pero por ejemplo en México no pegó tanto el tema de la ilustración y tuvieron emperador y tuvieron a Maximiliano II Habsburgo, tuvieron un rey, pues, Ya. o sea, tuvieron un imperio y un rey. ¿Cachai? El Iturbide, que fue el primer emperador de México, y después Maximiliano II, que lo trajeron de Europa. Más encima. Más encima. Entonces, claro, ahí se van dando las diferencias entre cómo permeó la idea en un lugar y otro, ¿cachai? Entonces aquí, y en Argentina y en Uruguay, permearon la idea más republicana. Y se conformaron repúblicas, no similares, pero con aspectos en común, ¿cachai? Y se fueron ensayando de distintas formas, y hasta que se dio con el Estado portaliano. Pero como te digo, al menos la influencia republicana... Algo hablamos de Portales con este cabro del Julio, weón, que esa también da para harto tema, weón, creo yo, que es la figura de este loco y su influencia en el Estado como lo conocemos ahora, weón, porque Claro.
en el fondo nosotros tampoco somos tan viejos como país como para decir que eso fue en alguna época lejana, ¿cachai? O sea, toda esta idea, igual hay un montón de, de cosas que quedaron y que aún están en uso, po, weón. Claro, el Código Civil, por ejemplo. Bueno, si me equivoco, es como 1850, 1860. Se han ido modificando algunas cosas, pero en la base sigue siendo el mismo. ¿Cachai? Y con respecto al Estado portaliano, es una visión súper paternalista, pues, donde el Estado es el encargado de vigilar, de controlar. ¿Cachai? Entonces no es se limita la participación, es autoritario, se limitan los cargos. Al final es una justificación para un Estado oligarca. Pero ahí, ya pasándonos un poco más para el otro lado, esta figura del superpresidencialismo, como que esa weá es moderna con respecto a esta... No, pues el portaliano es ahí tiene que ver con Sí. esta... Sí, son presidencialistas. Ya. Sí. Es que ¿sabéis qué me pasa? Que lo otro que he hecho, como que siento que está al debe, pero solamente porque yo no presté atención, es una weá muy de mí, que todo lo que vino después de los liberales, de los presidentes antes de llegar al golpe, como que nada, no me nada de eso, pues, weón. Como que no, qué paja aprenderme esta weá, ¿cachai? Porque lo que decís tú con la colonia, por ejemplo, que me da esa sensación, que no pasó nada. Y mentira, pues, weón. Estaba la mansa ensalada de cagada, pues, weón. Es que esa es la parte más linda, pues, esa es la parte que no les gusta. Pues. Esa es la parte que no le gusta a la derecha. Pues. Sí, pues. Sí, pues. Es que por eso, a eso voy, porque ¿cachai? Que yo siento que también eso se pasa demasiado rápido. Es que hay intereses. Bueno, también nosotros estábamos en un colegio más facho que la cresta, pero me refiero a que se pasa muy rápido y muy a la ligera cuando si tú te sentás a mirar bien qué es lo que pasó, weón, del 1800 y tanto al 1950, no sé, po. Es mucho, po, weón, es caleta y son extremos con uno con otro. No es una weá de que, este weón lo echamos porque estaba haciendo mal la pega nomás. Hay guerras civiles entre medio, weón, es la mansa zorra, po, weón. Claro. No, bueno, pero eso parte en el 19 que todavía están muchos los conflictos oligárquicos. ¿Cachai? Entre el Senado, entre el Congreso y el presidente en Balmaceda, ¿cachai? Que era liberal y los conservadores. Pero el siglo XX, siglo XIX, problemas sociales, no hay muchos documentos. O sea, no hay de que pasaron cosas, pasaron. Chevo. No hay mucha documentación porque no se consideran. Pero ya con el siglo XX y con la influencia europea, con los movimientos populares y el marxismo y el anarquismo, esas corrientes, se empezaron a gestar aquí movimientos populares a principios del siglo XX y ahí empezaron fuertes las organizaciones obreras, la exigencia de derechos. Pero es que eso, mira, sin irnos a la cresta, porque se supone que íbamos a hablar solamente de la independencia, pero me parece bien como que poner una pausa ahí. Es que igual tiene aún menos peso los miedos de la derecha con los procesos que estamos viviendo ahora, ¿cachai? Que es la convención. Porque si te fijáis, igual no han tomado tan malas decisiones a lo largo de la historia, pues, weón. Cuando le decís cuando dais más facilidades para que nosotros mismos decidamos qué hacer, pues, weón. Entonces, tampoco es que haya quedado la gran cagada, pues, weón. O sea, en el sentido de que las cosas que se llegaron a consenso se mantienen y continúa, ¿cachai? No es esta weá de que si ustedes se gobiernan solos y nos dejan a nosotros de al lado, va a quedar la cagada. Es que esa es la visión paternalista, pues, ¿cachai? De un grupo privilegiado que se sienten, valga la redundancia, tienen el privilegio de tomar las decisiones por el resto. Y eso es el Estado portaliano. Nosotros que somos los que sabemos, hacemos las cosas. Sí. Claro, en el siglo XIX, donde nadie sabía leer, tenía más sentido. Pero ahora cuando tú veís los personajes que han ido saliendo, ya pierde toda validez, porque ya no podéis defender si veis las embarras que se mandan. Pues. Sí, pero ahí igual tiene sentido, ahora que lo miráis con contexto, igual ahora tiene sentido esa necesidad de reescribir la Constitución, pues, weón. Porque claro, ya como decís tú, claro, tenía sentido antes, bueno, sobre todo porque es una weá escrita por milicos, pero me refiero a que los milicos no la reescribieron de nuevo tampoco, pues, bueno. Hay muchas cosas que vienen de atrás.
Claro. No es que partieran en una hoja en blanco, ¿cachai? Como ahora te quieren decir que tampoco va a ocurrir. Exacto. No, una hoja en blanco tampoco. No, No lo hicieron ellos, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, pero sí arrastra mucha de esa tradición que hay que cambiar igual. Pues, No, porque pero- ya no son es insostenible en ese sentido. Que al final la carta de la Constitución es cómo hacemos que sea sostenible a lo largo del tiempo el Estado, pues, bueno, o sea, no en el Estado, pero sí a eso que llamamos Chile. Y si ya no es sostenible porque ya tiene valores más antiguos que la cresta o porque por cómo decidimos ordenarnos estamos dejando la cagada, puta, tiene sentido que lo actualicemos, pues, weón. Sí, pero si las reglas, las constituciones son las reglas generales de un país. Sí. ¿Cachai? Y los países van cambiando con el tiempo. Por lo tanto, las reglas se tienen que ir adaptando. Es un Sí. tema natural de evolución, ¿cachai? O sea, así las sociedades van avanzando y por eso se tienen que ir modernizando. Y si las herramientas legales no lo permiten, Bueno, hay que cambiarla, pues. hay que cambiarla. Y si te bloquean los cambios, cambiarla con más razón. Sí, pues bueno, o sea, sí, hay una razón de la que hablábamos ahí mientras íbamos a comprar de reformar, o sea, rechazar para reformar, pues weón. ¿Y dónde O sea, están las reformas? ¿dónde están, pues weón? En ninguna parte, pues weón. Ni tampoco están ahora. No, pues, Tampoco es que hayan dicho, ya bueno, pucha, que lata que se van a perder todas las reformas que tenemos listas para aprobar. tenemos este paquete de reformas. No hay, pues, No. ni siquiera hay, pues, weón. Entonces, es muy mentira el cuento de que tiene que ver con un interés mayor transversal, ¿cachai? No, weón, es porque no querís que no querís soltar la teta nomás, po, weón. No querías soltar lo que te robaste. Es que en el fondo eso es, po, Eso weón. es. Po. Entonces, claro, cuando no tienen una argumentación detrás con base, tienen una argumentación científica, tienen que caer en las estrategias más irracionales. Po. Sí, por ejemplo, como lo que decíamos con el Julio, pues yo tiraba la talla de que la derecha te lo cuenta como si nosotros, mientras estamos escribiendo esta weá, apretamos el botón de la anarquía, ¿cachai? O sea, como que Chile es ingobernable en el periodo que estamos escribiendo una nueva constitución, pues, weón, ¿no? Es ridículo, pues, weón, pero te lo cuentan así, pues, así te llegan las noticias de que como, Claro. bueno, estamos dejando la cagada, estamos poco más que no a la intemperie, no me acuerdo cuál es la palabra, pero así como, sí. así como medio... El borde del abismo. Claro, al borde del abismo y es como... pero, Que son weón, toda una manga anarquista. claro, pues, weón, y es como... Ultrón y fanáticos. Sí, que no saben nada, ¿no? Así, las peores Pero descalificaciones. sabéis que yo siento que ha nacido un nuevo grupo político que son los Corea del Centro, pues, weón. Que la gente que siento yo que defiende la institución por la institución. Que son la persona que cree que todos los comunistas son ultrones, ¿cachai? Es que... Y me da risa porque es como la defensa a la burocracia nomás. Sí. Y es muy chistoso porque si tú preguntáis, como que no es que, la típica, no es como que no es de derecha ni de izquierda. No son de derecha. No necesariamente, ¿cachai? Pero porque el de derecha, por ejemplo, o sea, para tú tomar un extremo, tú tenés que casarte con un dogma, ¿cachai? O un manifiesto de alguien que cambia el nombre y, por supuesto, que es lo que trae, dependiendo de qué lado es. Pero como estos güeyes no quieren hacer eso, ¿a qué te aferráis? A la institución por la institución, pues, weón. Y una institución que la defendí solamente porque ha operado mucho tiempo y se supone que funciona, según yo, indefendible, pues, weón. Porque tú necesitáis un manifiesto y explicar, en el fondo, qué es lo que es un manifiesto, según yo, es justificar por qué estáis tratando de que esta weá funcione de esta manera y no de otra nomás, pues, weón. No, así aquí el tema del sistema político falló porque era idealista. O sea, la concepción ideológica planteaba la libertad del comercio, el libre mercado, que se autorregulan, ¿cachai? La participación de los privados, o Sí. como ellos les dicen, cuerpo intermedio.
la subsidiariedad del Estado, que al final les pasan plata a los privados para que lo hagan. Sí, po. Eso es corporativismo puro y duro, ¿cachai? Si tú te ponías a ver los planes económicos de la Alemania nazi y la Italia fascista, aplicaban exactamente el mismo principio de subsidiariedad a la empresa. Aquí en Chile fueron más ordinarios porque la industria de la serrana se dedicaron a vender piedra, en el otro lado hicieron industria. Pero los principios son eso, subsidiariedad a los privados y que los privados estén alienados con el Estado, ¿cachai? Y de ahí para abajo vamos alienando y vamos buscando gente, ya sea por la coerción, por la fuerza o por o por comprándolo. No, pero igual, mire, y si tú querís comprarte la idea de que esta weá era una buena idea en ese tiempo, ya tenemos más que demostrado con números que tanto les gusta a estos weones, que todas esas ideas fracasaron, pues weón. Entonces como que cambiemos esta weá, pues weón. Sí, es que son dogmas. Por ejemplo, la regulación del mercado no existe. Porque tiende a la acumulación y al monopolio porque hay una competencia, ¿cachai? Y las competencias lo único que quiere es uno quiere ganar. Sí, po. Y sobre todo una competencia que no tiene reglas muy claras, porque quieres ganar. No, sí, po. Y en eso para ganar tú voy a pagar poco, usar productos de mala calidad, Claro. ¿cachai? Hacer movidas truchas con algún empleado de la otra empresa, y dumping de precios, y ahí tú vas subiendo y te vas comiendo la competencia. Sobre todo si reciben ayuda estatal y de los fondos de pensiones. Sí. ¿Para qué te vamos a decir todo el apoyo que recibieron? Entonces al final se van concentrando los mercados y quedan 3 actores que ya están más que coludidos. Entonces al final lo que viene a ser la institucionalidad política obedece a ellos. Sí, po. Yo creo que igual de ahí viene el famoso discurso de dignidad, po, weón. Claro. Porque, o sea, a mí me hace más sentido de que exista esta cuchufleta, weón, como de un concepto nuevo, porque claro, la gente tampoco es que esté buscando, weón, el ideal socialista, ¿cachai? Como que te lo quieren vender los fachos, y tampoco es el contrario, de que tú te gusta que aparezca, que te compráis también el discurso del facho porque él está ahí porque sabe. Entonces en esta desesperación como de buscar un concepto intermedio, te inventáis esta weá como del medio progre, medio, no sé, es que muy, no sé, lo encuentro, es un objeto de estudio para mí esa weá, ¿cachai? Porque inventáis y la figura, levantáis simbolismos, ¿cachai? Como el matapaco, ¿cachai? Pero como para tratar de separarte de estos dos grupos, entonces para mí esta es una weá de 3 actores que es muy interesante de ver y que además también te da, así como encuentro yo, para cerrar un poco, te da igual un poquito más de esperanza en el sentido de que esta weá la vaya a saber resolver igual, pues. No nos vamos a ir a caer de cabeza al abismo porque se nos ocurrió cambiar una weá que todos estamos de acuerdo que es como el hoyo, pues. Claro, pues al final eso pasa, pues, no es un tema ideológico, pues, ¿cachai? No es antojadizo, son hechos concretos. Esa es la palabra. Son hechos concretos que llevan a que la cuestión se tenga que cambiar. Inconstitucional, los abusos del mercado, ¿cachai? Los abusos de los privados, la propiedad del agua, la falta de democracia interna, ¿cachai? Bueno, igual no se puede. Ahora, si la democracia es la respuesta a ese cuento de otro... Sí, pero el sistema es así, pues el sistema se supone que una república democrática tiene que tener reglas de sistema que funcione así, pues, ¿cachai? Pero que exige, y si se basa en los principios de igualdad, que exista realmente, no se me refiere a igualdad en material, sino en ley, en lo legal, en el trato, ¿cachai o no? O sea, obviamente la igualdad material o la igualdad de las condiciones materiales son algunas cosas que algunos queremos, pero también en el grueso lo que importa es el trato, ¿cachai? Al final la oportunidad y el trato, que no te cierren las puertas porque no soy de un colegio determinado. Sí, pues si al final toda esta weá de estratificar la sociedad ya no, pues, bueno, si ya por algo se habla de la democratización de la información, de la democratización del conocimiento y de los servicios. Entonces, ¿por qué seguimos separando la weá? Porque a uno les conviene que nosotros creamos que somos distintos y menos capaces, o distintos y menos dignos, pues, weón. Sí, pues. Entonces, hay que cortar esa weita luego, pues. Exacto. Y por eso se necesita una institucionalidad que lo permita, y la institucionalidad actual no lo permite. Exactamente. ¿Cachai? Entonces se quedaron desactualizados. Así de simple. Vamos a tener que actualizarnos, pues, bueno. Sí, yo creo que, bueno, y vamos a tener que actualizarnos también con lo que vino después.
del tema de la independencia, po, weón. Tenés que hablar de la guerra del Pacífico. Ese tema también es Vamos a bueno. tener que hablar de todo eso, de esa época que te digo yo, que es muy... Ya. Son como 50 años de locura, weón, que te los pasan así en una semanita República o dos, ¿cachai? conservadora, liberal, la guerra del Sí, Pacífico. po, weón. Ahí hay harta la guerra con España. Hay que quedarse... No, si hay harto material ahí. También está la guerra con la Confederación Perú-Boliviana. Sí, po. No, sí hay varios temas súper interesantes y cosas que se fueron formando en ese periodo. ¿Cachai? La identidad del roto, ya dejémoslo Sí, hasta ahí, ¿no? Sí, no, pero está bien, weón, porque asentamos las bases Ya. de lo que... Porque vas a tener que volver, pues, weón. Vas a tener que volver, así que... Bacán. Encuentro que está bien, weón. Estuvo bueno. No sé qué opináis tú. Me entretuve harto. Yo igual me gusta. ¿Era lo que hablar. pensabais? Es que yo pensé que iba a ser como una exposición así, hasta traje mis apuntes. Está así, bien, pues. Pero me sirvió porque al final es importante saber interrelacionar los temas, pues, ¿cachai? Sí, po. Y así como la última interrelación, cuando tú hablas del acceso a la información, Sí, po. imagínate lo que pasó con la imprenta. Sí, po. Sí, po. Sí, ahí ¿Cachai? está la gran cagada Y- que quedó. Sí, po. También es un tema que llegó, pues, ¿cachai? Entonces al final igual hay ciertas semejanzas en los procesos. Obviamente no son iguales, No. siempre hay que salvaguardar las distancias temporales, pero hay cuestiones que se van repitiendo. Por ejemplo, la revolución del tren, Ya. la revolución del automóvil, Sí, po. de la aviación, Sí, po. el tema de la imprenta, ¿cachai? Ahora el tema el telégrafo. Sí, po. Y así vamos, el teléfono, la televisión, la radio, la televisión, el internet, redes Sí. sociales. ¿Cachai? Son cosas que se parecen y que tienen efectos similares. Claro, porque hablando de redes sociales, por ejemplo, el impacto de las redes sociales es mucho más amplio y más profundo de lo que mucha gente piensa. Y eso también es un tema que, puta, con los años se va a estudiar de la misma manera que se estudia, weón, La imprenta. la imprenta, porque Sí. sí, pues sí, es verdad, cambió totalmente la forma en que nosotros nos interactuamos entre todos, Y el ¿cachai? No acceso- solo entre la dinámica de pareja, hombre-mujer, ¿cachai? Sino que también cómo interactuáis con tu autoridad y cómo interactuáis con otros países y otras formas de gobierno, ¿cachai? Esta weá dejó la cagá y algo que estamos recién Sí. empezando a entender, po, weón. Pero yo tengo una teoría respecto al tema. Yo creo que las redes sociales dejaron la cagada, pero cuando se les sumó el internet móvil. Ahí vamos a dejarlo hasta ahí. Ya. Esa es mi teoría. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí entonces. Ya. weón. Y entonces la otra, para ser un poquito menos ambicioso, vamos a partir desde la Guerra del Pacífico y vamos a llegar hasta el internet móvil. Y hasta las naves espaciales. Ya, bueno, ahí... Bueno, no sé, pues si queréis dejar algún saludo, algo donde pueden seguir la gente, Sí, alguna cosa. Pues, weón. Ya les voy a comentar sobre mis emprendimientos. Ya, pues dale. Ya, mira. Yo te voy a buscar otra mientras tú... Por favor, que Dale. ya tengo Ya, miren. Tengo un emprendimiento de salidas pedagógicas donde hacemos tour histórico, interdisciplinario, recorrimos zonas patrimoniales, vamos a regiones. Y en el servicio incluimos también una guía, colación, ¿ya? Entonces hacemos un servicio completo de salida, tanto para estudiantes como para adultos mayores. También tenemos otro servicio que son clases de robótica, de programación de robótica. Con estos robots Lego, que eso también ahí estamos viendo cómo hacer un taller, si tenemos la gente. Y lo último, que tenemos lentes de realidad virtual, y ahí hacemos visitas también a colegios, instituciones donde hacemos actividades, ya sean juegos, videos educativos, etcétera. Y también tengo un centro de capacitación donde hacemos carreras, entregamos capacitación para el área de salud, sobre todo en el tema para kinesiólogos, terapeutas y podólogos. Mira, weón, ahí vamos a dejar todos los links Ya, ahí abajo en la descripción. Súper. Me tengo que acordar. Y bueno, y ahí también queda demostrado que uno no deja de hacer, no deja de lado 100% las decisiones que tomó. Po, weón. Siempre, por mucho que uno se cambie de carrera o de área, siempre queda algo ahí. Claro, y lo que pasa es que saber sacar provecho de lo que uno aprendió y también entender que uno es joven, pues, o sea, ya no tanto, pero pero salí Todavía. joven, salí joven, pues, entonces uno siempre puede reinventarse, ¿cachai?
Siempre. Así es. No hay que perder la calma, sobre todo a lo mejor alguien que está ahí medio complicado, sin pega. Buen consejo ese. Hay que Buen mantener la calma, aprender cosas nuevas y de a poco. ¿Cachai? Y de ahí se van a ir dando solitas las cosas. Me parece muy bien. Lo dejo invitado entonces para Ya, otro pues, amigo. capítulo más. Pues, bueno. Ok. Me quedó... Estuvo bueno, me gustó. Esta era la intención, al Ya. menos de mi parte. Y, Sí, igual hablamos. y va a quedar la base, como digo, para Ya. dispararnos para después, porque también quedan hartas cosas Ya, pues. entretenidas que... Sí, ahí podemos, Como están más cercanas, ahí uno va, Sí, porque- te va a pegar distinto. podemos tratar hartos temas. Así que ahí nos vemos. Ya, pues, Muchas maestro. gracias por venir. Gracias por la invitación.